Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Nemi, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, sí, lo escucho bien. Ya, perfecto. Bueno, iniciamos ya nuestra quinta semana de la sesión. ¿Sí? Recordemos que habíamos quedado, o se había quedado pendiente la resolución de los ejercicios, ¿no?, del taller de la semana pasada, ¿no?, que era el cálculo del tamaño de muestra. Y un poco, el ejercicio había sido justamente que ustedes puedan realizar estos cálculos, ¿no? Algo que cuando mandamos a los grupos, al finalizar la sesión, algunos habían avanzado una buena parte, a otros se les había hecho un poco complejo llegar digamos, a la respuesta, ¿no? La idea es que lo hayamos podido aplicar o al menos poner en práctica. Ciertamente es una fórmula algo compleja, ¿no? Y es muy probable que para algunos o para muchos de nosotros haya sido la primera vez que la hayamos estado utilizando, ¿no? Por ello vamos a iniciar la sesión con el taller de resolución de esos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con eso, para lo cual les voy a pedir que estén atentos, por favor, porque esto definitivamente va a venir en su examen parcial, ¿ok? Definitivamente, ya se los estoy spoileando que va a venir. Entonces, es importante que estén atentos a la resolución del taller, ¿no? Justamente por eso me voy a tomar el tiempo en estos primeros minutos de la sesión, ¿sí? Para hacer el desarrollo del taller. Yo sé que ahorita está jugando España-Uruguay, ya, yo sé que es un partidazo, a mí también me gustaría estar viéndolo, pero esta parte es importante, así que le voy a pedir que por favor presten bastante atención y tomen sus apuntes para que puedan realizar ustedes el cálculo, ¿no? En su momento, como les mencioné, este cálculo del tamaño de muestra, lo mismo o la misma metodología que vamos a utilizar ahorita es la metodología que utilizan las empresas de investigación de mercado internacionales, ¿ok? O sea, no va a haber ninguna o no hay ninguna diferencia, ¿de acuerdo?, en cómo lo vamos a utilizar nosotros y en cómo lo utilizan estas empresas. Es básicamente lo mismo. Entonces, por ello es importante saber aplicarlo, en qué momento aplicarlo, ¿de acuerdo? Y todos, digamos, los detalles que se requieren alrededor, ¿ok? Entonces, bueno, con esa introducción empezamos pues con la resolución del taller, ¿ok? Entonces, lo que les diría es que de igual forma tengan abiertas los archivos en los cuales ustedes han desarrollado su cálculo del tamaño de muestra, ¿sí? Porque la idea es de que vean un poco hasta dónde pudieron llegar, si llegaron hasta la respuesta correcta, más allá de llegar al cálculo del tamaño de la muestra, porque finalmente es una asignación, ¿no?, de variables, ¿de acuerdo? Más allá de llegar al número del tamaño de muestra, también es importante la interpretación, ¿de acuerdo? Sobre todo por el tema del margen de error o el nivel de confianza, ¿sí? Entonces, no solamente es llegar a, ok, la muestra es 200 o 300 o 400, no, sino que también es la parte de la interpretación. Y eso vamos a complementarlo hoy día, ¿ok? Eso vamos a complementarlo hoy día. Así que les pido, ¿no?, de antemano su atención para ello. A ver, acá tengo una pregunta, ¿no? Acá tengo una pregunta de su compañera Shirley, ¿no? De su compañera Shirley. Shirley, ¿no? Me dice, preguntándose, ¿el parcial será grupal? Sí, el parcial es grupal, Shirley. El parcial es grupal, pero obviamente al ser grupal, no va a ser un parcial donde vayamos a aplicar todo lo que hemos visto en esta semana, ¿no? Ya igual el parcial tiene ya sus semanas, dentro de la institución ya tiene sus semanas definidas, ¿ok? Sí, Sharon. Profesor, tengo entendido que hay un preliminar en todos los cursos. No sé si en tu curso también. Sí, o sea, hay un preliminar, digamos, que es como que un estándar que se tiene que llevar en los cursos. Sin embargo, para nosotros, en realidad, no es que vamos a tener como un preliminar tal cual, porque ciertamente nosotros al terminar cada sesión ya hacemos como que la puesta en práctica de la parte teórica. Entonces, de esa manera, no vamos a requerir, por así decirlo, un preliminar, o sea, de una sesión completamente, digamos, enfocada en hacer un preliminar del parcial, porque ya lo hacemos en realidad en todas las sesiones, ¿no? Es un poco la idea justamente de esa metodología. Entonces, lo que sí vamos a tener es, vamos a continuar con la misma metodología, y cuando ya estemos cercanos a la semana del parcial, cuando estemos una semana antes del parcial, voy a dejar colgado el parcial para que ustedes lo resuelvan en grupo, ¿sí? Y el día del parcial es básicamente presentaciones, exposiciones, sobre eso se hace una o dos preguntas para el grupo, y con eso finalmente sale la nota de su evaluación, ¿ok? Esa es la metodología, ¿de acuerdo, Sharon? Profesor, con respecto a ello, tengo entendido que la semana del parcial, en este caso con usted, nos correspondería exactamente qué día. El día 10 de A julio. ver, déjame validarlo, déjame Para validarlo. ubicarlo. Sí, sí, claro, perfecto, no hay ningún problema. Déjame validarlo, dame un segundo y lo evalúo. Sí, a ver, estamos ahorita en la semana 5, ¿de acuerdo? En la semana 7 es el parcial. ¿Eso qué significa? ¿No? ¿Eso qué significa? Que estamos a 2 semanas del parcial. Entonces, ¿cómo va a ser un poco la metodología? La siguiente semana vamos a tener sesión, tal cual como ahora, pero al término de la sesión yo voy a dejar ya colgados los parciales para que ustedes tengan toda una semana, ¿no?, para resolverlo en grupo. Y la semana 7 va a ser prácticamente de presentaciones de la resolución del examen con las exposiciones, ¿ok? Entonces, ya la siguiente semana les voy a dar mayores indicaciones, pero es un poco, digamos, la metodología que vamos a llevar, ¿ok? Entonces, ya la siguiente semana yo voy a dejar cargado el parcial dentro de Leo para que ustedes lo puedan desarrollar de forma grupal, ¿ok? Ya también hemos definido, ya están todos los grupos definidos, ¿no? La semana pasada ya hicimos ese trabajo, con lo cual ya no deberíamos tener ninguna incidencia sobre si cambia de grupo, etcétera. Ya con eso ya estamos limpios, ya estamos check, ¿de acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Entonces, la siguiente semana usted estaría haciendo el parcial y lo presentaríamos el viernes, del viernes 10. Correcto, en la semana 7, ¿no? A ver que si es que lo queremos ver por fechas, que me parece perfecto, es correcto. Sí, pues estamos bien porque a veces nos Sí, sí, confundimos con lo de qué fechas. O sea, usted el viernes 3 estaría subiendo el parcial y el viernes 10 lo estaríamos exponiendo de manera grupal, con lo cual usted haría dos preguntas por grupo. correcto. Perfecta interpretación, Sharon, gracias. Sí, es correcto. Gracias. El viernes 10 son las, gracias a ti. El viernes 10 son las exposiciones. ¿Ok? Creo que con eso sí estamos todos check. Entonces ahora sí pasamos, ¿sí? Ahora sí pasamos ya con la resolución, ¿sí?, de los ejercicios que se quedaron pendientes, ya, del taller del cálculo del tamaño de muestra, ¿ok? Un poquito voy a poner de igual forma, acá estoy compartiendo los casos, ¿no? Para hacer un poquito una recapitulación de cuáles eran esos casos. Sí. Entonces, lo primero era la medición del tamaño de muestra para la medida de satisfacción del banco, ¿no? ¿Qué es lo que se había visto? Que era que el BCP quería medir la satisfacción de sus clientes de la banca móvil en Lima, ¿no? Para lo cual se tenía o tiene el BCP una población en Lima de 120.000 clientes activos, ¿ok? Luego nos dieron nivel de confianza, con un 95%, margen de error permitido con un 5%. El P y el Q, recordemos que cuando no se tiene el dato exacto, ¿no?, de cuántos es la probabilidad, lo que se hace es, se toma 50% para P y el otro 50% para Q. ¿De acuerdo? Eso ya lo habíamos visto la semana anterior. Y con eso nos pedían determinar el tamaño de muestra e interpretar los resultados, ¿ok? Entonces, ahora sí pasamos ya a la resolución, ¿sí?, a la resolución del ejercicio en sí. Y esto lo tengo aquí. Ya. Ok.
Lo pongo así, ya estamos. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? Estamos viendo, y esta debe ser la forma en la que ustedes, al momento que van a esquematizar, de acuerdo al cálculo del tamaño de muestra, ponerlo como se está mostrando aquí en pantalla, les va a servir mucho porque es una forma más clara de hacer esta asignación de variables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que básicamente estamos viendo aquí? Simplemente estamos poniéndole orden, ¿no? Estamos haciendo la asignación. Por ahí, yo sé que Aloy, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial y la virtualidad, en realidad, esto ciertamente se puede resolver subiendo el ejercicio a una IA, a la que sea, ya sea ChatGPT, ya sea Claude, ya sea Gemini, no sé, Copilot, que son las principales o las más conocidas. Pero yo se los digo, chicos, ciertamente este cálculo les va a servir que ustedes lo hagan de esta forma, a la manera de un cálculo sin éxito no manual, porque ya el Excel es una gran herramienta que les va a ayudar a hacer la determinación, pero es algo que les va a servir para entender cómo se hace este cálculo, ¿sí? Entonces, ciertamente no les va a servir de nada a ustedes, ¿no? Sobre todo, que lo suban a una IA y que la IA les dé el resultado, porque más allá del cálculo está también la interpretación, ¿no? Y la IA no te va a ayudar con esa interpretación, es una interpretación que todavía es muy fría, ¿no? Sobre todo con los cálculos del nivel de confianza. Entonces, lo que yo les digo y les recomiendo, háganlo ustedes, pónganlo en práctica, armen un Excel, tal cual lo estamos viendo aquí, para que puedan hacer una correcta asignación, ¿ok? Esa es mi recomendación. Y de igual forma les digo de que yo para el parcial lo que voy a corregir es que esté así, ¿ok? Es decir, que esté la asignación como estamos viendo en Excel. Si me lo dan solamente la respuesta o que está calculado de otra forma, no lo voy a considerar. Así que ya les estoy también advirtiendo, ¿ok? Bueno, entonces nos teníamos, ¿no? Que la población activa del BCP de 120.000 clientes activos, como lo estamos viendo aquí, recordemos que nos estaban diciendo que el nivel de confianza era de un 95%. Y si recordamos, y dentro de la presentación, dentro del material, cuando nosotros tenemos un nivel de confianza del 95%, el valor de Z es de 1.96. ¿Sí? ¿Recuerdan ese dato que les habíamos traído en una tablita? Estaba el nivel de confianza para un 90%, el nivel de confianza para un 95% y el nivel de confianza para un 99%. ¿No? Para un 90% era el valor de Z era 1.645, para el valor del 95% era 1.96, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Y con un 99% el valor de Z se aumentaba a 2.576, ¿ok? Pero como les mencioné, lo que usualmente se utiliza, ¿no? Para estos ejercicios del nivel de confianza es el 95%. Por eso que usualmente les decía, como que recuerden siempre el valor del 95%, que el valor de su Z va a ser de 1.96, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, el nivel de confianza para un 95% es el valor de Z, que es 1.96. El P y el Q, ¿no? Recordemos que cuando no nos dan la proporción esperada, lo que hacemos es darle 50-50 a la proporción esperada y obviamente el complemento, ¿no? Que vendría a ser el Q, que básicamente es 1 menos P, es el otro 50%, ¿no? Como estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Proporción esperada 0.5 o 50% y el Q 0.5 o 50%, ¿no? El margen de error nos decían que era de 5%, por lo tanto, si lo queremos ver en valores absolutos, sería de 0.05, ¿no? Entonces, con ello, básicamente lo que vamos a hacer aquí es poner en práctica nuestro cálculo ya del tamaño, vamos a decir, ya la asignación de las variables, ¿ok? Ya la asignación de las variables. Y como podemos ver aquí, ya ciertamente ya está ejecutado, ¿no? Ya está ejecutado. Entonces, acá básicamente lo que estamos viendo es ya la asignación, ¿no? ¿Cuál es la asignación? ¿No? Nos decía, el tamaño de la población, es decir, los 120.000, ¿no? Está elevado, ¿no? Los 120.000 está elevado en la fórmula del tamaño de muestra, está elevado al O por Z al cuadrado, ¿no? Z al cuadrado, ¿quién es? 1.96, como estamos viendo aquí, ¿no? El B3 es el N, ¿no? Por el B4, que viene a ser el Z al cuadrado, como se puede ver ahí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay algunas personas que de repente se les complica un poquito hacer el elevarlo al cuadrado, ¿no? Hacer ese acóstico, ¿no? De poner B al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer, como es Z al cuadrado, es decir, el valor de 1.96, lo que puedes hacer es que no, dentro de la fórmula, no te sale poner ese acóstico para ponerle al cuadrado, es decir, elevado a la potencia de 2, lo que se puede hacer es simplemente, en este caso, B4 por B4, ¿no? Porque básicamente la potencia lo que significa es el mismo número multiplicado a la potencia, o sea, a la n veces. Acá en este caso, como es elevado al cuadrado, es 2 veces multiplicado o el producto del mismo número, ¿no? Si hubiera sido al cubo, es decir, elevado a la 3, lo que sería B4 por B4 por B4, y así, ¿no? Como acá, simplemente al cuadrado, simplemente B4 por B4. Lo digo por si acaso alguno de ustedes no sepa utilizar esa simbología, ¿no? Para que lo lean en el Excel. Se me pone B4 por B4 o 1.96 por 1.96 y con eso ya lo estás elevando al cuadrado, ¿no? Entonces es básicamente simplemente una asignación, ¿no? De cómo se eleva cuando está a una potencia, ¿de acuerdo? Entonces digamos que hasta ahí ese grado de dificultad ya lo estamos hablando porque ya estamos viendo cómo sería una solución para ello, ¿no? Entonces teníamos, ¿no? Que el numerador era n, ¿no? Que es 220.000 por el z cuadrado, que es 1.96 por 1.96, luego de eso era por p, ¿no? ¿Cuál es p? Acá estamos viendo que el p es 0.5, que vendría a ser el b5, ¿correcto? Y por q, ¿cuál es q? Es el b6, ¿de acuerdo? Es el b6. Toda esa parte inicial es el numerador, ¿de acuerdo? Toda esa parte inicial es el numerador. Entonces prácticamente con eso ya tenemos el numerador check. ¿Okay? Luego ya pasamos a la parte del denominador, ¿okay? La parte del denominador. ¿Y qué teníamos dentro del denominador? Según nuestra fórmula, para el denominador sí tenemos que es e al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es e al cuadrado? Es el margen de error, que significa B7, ¿no? Que es 0.05. Nuevamente, si es que se nos hace difícil poner la simbología para llevar al cuadrado, lo que podemos hacer simplemente es poner B7 por B7, ¿ok? No hay ningún problema ahí. Ponemos B7 por B7, ¿no? Y luego de eso multiplicamos por la población menos 1, ¿no? ¿Cuál es la población? Los 120.000, que dentro de nuestro Excel es B3, como estamos viendo aquí, ¿no? Le restamos 1, ¿de acuerdo? Todo eso es una operación, ¿de acuerdo? Independiente. Por ello es que tenemos que cerrar con los paréntesis, ¿de acuerdo? Cerramos con los paréntesis porque eso es ya parte, ¿no? De operaciones aritméticas. Luego a eso le sumamos otra operación independiente, abrimos paréntesis y lo que nos dicen ya es z cuadrado, ¿no? Es decir, 1.96 por 1.96, que viene a ser B4, ¿de acuerdo? Y finalizamos haciendo la multiplicación o el producto del P por el Q, que viene a ser aquí B5 por B6. ¿Ok? B5 por B6. Y con eso ya vamos a tener aquí nuestro tamaño de muestra. ¿Ok? Vamos a tener ya con eso nuestro tamaño de muestra. A ver, sí, adelante. Profesor, disculpe, lo que pasa es que no sé si es mi pantalla, pero se me ha quedado congelada. O... Congelada no, es que no estoy moviendo nada porque lo que estoy mostrando es el Excel, el archivo del Excel. Okay. Sí, o sea, lo que yo estoy mostrando es esta parte de aquí, ¿ven? Sí, está de colores. Correcto, ajá. ¿Sí lo ven? Sí, se ve, se entiende. Creo que se confundía la compañera.
No hay ningún problema. Es que es probable que, ¿no? En algunos casos, ciertamente, como es una fórmula un poquito larga, por ahí se pueda perder. Pero la idea justamente de hacer ese taller desarrollado como una cooperación, ¿no? De hacerlo juntos, es de que se disipen todas las dudas. Entonces, lo que estoy moviendo aquí, ¿no? Es justamente para que se puedan ver las celdas que estoy utilizando, ¿no? Las referencias, cómo se puede elevar al cuadrado, cómo hacemos operaciones independientes utilizando los paréntesis, ¿no? Digamos, estoy dejando justamente claro para que no tengan ningún problema para calcular su tamaño de muestra, ¿ok? Entonces, estamos bien. ¿Sí? ¿Se entendió, ahí, Liz? ¿Sí? ¿Se entendió, Liz? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿pudieron llegar a determinar esa fórmula? O sea, ¿pudieron ejecutarla en un Excel, esa fórmula? ¿O tuvieron algún problema de repente elevar al cuadrado? A ver, los escucho hasta aquí. ¿Cómo les fue en sus grupos? ¿Pudieron hacer esa asignación de las variables? ¿No? ¿Sí llegaron hasta ahí? ¿Tuvieron algún problema de repente para elevar al cuadrado? Quizás tuvieron algún problema para separar las operaciones independientes con los paréntesis. A ver, los escucho, chicos. Chicos. Sí, perfecto, lo hicieron en Excel, de acuerdo, lo estamos haciendo también en Excel justamente para llegar como a tener un comparativo, ¿no? De donde ustedes llegaron con cómo llegamos nosotros, ¿no? Por eso yo también lo estoy haciendo en Excel. Pero sí llegaron a poder determinar así, digamos, la fórmula, si la pudieron utilizar. ¿Tuvieron algún problema de repente para poner el cuadrado? A ver, le diremos los datos a mi compañero, ¿ya? Y ella hizo la fórmula en Excel. Ok, de acuerdo. La idea es que todos lo podamos hacer, ¿no? Que no solamente uno del grupo lo haya hecho, sino la idea es que todos lo hagamos y finalmente lleguemos al mismo resultado, ¿no? Porque finalmente el tamaño de muestra es uno solo y todos deberíamos llegar a ese tamaño de muestra, ¿ya? Ok, bueno, entonces, si nosotros ejecutamos ese tamaño de muestra, llegamos a que nuestro tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Para el BCP, miren, de 120.000 clientes activos, la muestra va a ser solamente de 382.9373. ¿No? La muestra va a ser de 382 personas, punto 9373. Ahora, claro, ese punto 9373, obviamente lo tenemos que redondear, ¿no? Porque las personas no vienen por decimales, ¿no? Las personas vienen por enteros. Entonces, si nos dicen que el tamaño de la muestra es 382 punto, ya ese punto hace que tengamos que redondear por exceso, ¿ok? ¿Qué significa redondear por exceso? Redondear al siguiente número inmediatamente superior, ¿no? Entero, inmediatamente superior entero. Entonces, ¿cuál es el siguiente número entero de 382.9373? El siguiente entero es 383 clientes, ¿ok? Entonces, finalmente, lo que nos dicen es lo siguiente, ¿no? Si el BCP encuesta a 383 clientes, podrá estimar el nivel de satisfacción de los 120.000 usuarios con un 95% de confianza. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Llegaron a este mismo resultado? Vale, creo que no me están siguiendo, chicos. ¿Sabes? Es importante la participación de ustedes para saber si es que pudieron ejecutar el resultado, si tuvieron alguna complicación. ¿Estamos? Sí, profe. A ver, ya. Voy a hacer algo que honestamente a mí no me gusta, que es llamar por lista, pero es importante que me quede claro y que les quede claro a ustedes saber que han podido llegar al mismo resultado, ¿ya? A ver, voy a llamar a alguien de la lista. A ver, hola, ¿sabes? Nochi. ¿Estás? Bueno, dame que estás conectada. Sí, profesor. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sabed? Buenas noches. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Llegaron a este mismo cálculo del tamaño de la muestra? ¿Tuvieron alguna complicación al momento de ejecutarlo? ¿O cómo hicieron ustedes en su grupo? A ver, dame un momento, profe. Voy a abrir, como sea en el celular, voy a abrir el archivo un ratito. Ok, de acuerdo. Ok. A ver, en lo que abre el archivo Sabed, ¿sí? Voy a preguntarle a un compañero más. Noemí. Hola, Noemí. Adriano, buenas noches. Ahorita voy contigo, Aquiles. Dame un minutito, ¿sí? Profesor, Hola, Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noemí? Sí, ¿Ustedes cómo les fue? bueno, la fórmula pues sí está un poquito complicada. Y no nos salió el mismo monto, pues ahorita lo estoy viendo y ya lo estamos modificando, pues, ¿no? Ajá. ¿Qué crees que pasó para que no lleguen al mismo resultado por ahí? De repente, cuando se elevó el cuadrado o quizás el Sí. tema de los paréntesis para hacer el cálculo. El tema de los paréntesis, Ujú, eso fue que se nos complicó, pues, ¿no? Como, Ajá, perfecto. bueno, no tenemos mucha costumbre de utilizar fórmulas y todo eso, entonces nos estuvimos muy familiarizados, ¿no? Pero ya lo estamos corrigiendo y sigue subiendo los pases también. Perfecto, bien, Noemí. Esa es justo la idea y por eso les pido que participen, chicos. Ya, de hecho, a mí no me gusta estar llamando por lista porque creo que ya somos ya grandes, ¿no? Y la idea es que todos participen y nos digan, oye, llegué hasta aquí, no, profe, me faltó, no sé, me faltó la contestación, etcétera, ¿no? Pero la idea justamente es eso, ¿no? Poder llegar y que todos tengamos un conocimiento homogéneo de lo que estamos haciendo, ¿no? Ya, aquí, les parece voy contigo, cuéntame. Sí, docente, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Bueno, la fórmula de apliqué es similar a lo que está acá, o sea, n es igual, lo que es el tamaño de la población, el tamaño de la población por z al cuadrado, por p, por p por q, ahí se ve, entre n por z tamaño de la población menos 1, ¿no? Por e al cuadrado más z al cuadrado por p menos q, por q. Ahora, en este sentido, la actividad cambiando, repasando datos, n es igual a 120.000, todo por 1.92 a 1.96 al cuadrado, por 0.5, todo entre 120 que tamaño de la población, 120.000, menos 1 por 0.05 al cuadrado, más 1.96 al cuadrado, por 0.5 por 0.5. Muy bien, en cuanto a eso, ya haciendo todo lo que sea resumiendo, ya todo multiplicación de las operaciones, tenemos lo siguiente, n es igual a 120.000 por 3.8415, que digo 38, 3.8416 por 0.25, entre 119.929, por 0.0025 más 0.8416 por 0.25. Calculamos el numerador y el denominador por separado, ¿no? El numerador lo tenía 115.248, denominador 299.9975, más 0.964, que es igual a 300.9579. Y este es el dividido. De 115.248 entre 300.9579, que me dio un resultado de 382.94. Ahora, si nosotros aplicamos pues, el redondeo acá, lógicamente que va a dar como resultado n es igual a 383 clientes.
Perfecto, o sea, llegaste al mismo resultado. Perfecto. Así es. Perfecto, muy bien. Puedes compartir. Sí, no, está bien. O sea, ya nos has dado, de hecho, un paso a paso de cómo lo has hecho. Está perfecto. Lo bueno es que, claro, llegaron a hacer el cálculo, ¿no? A la respuesta correcta. Ahora vamos a pasar ya con la interpretación, ¿no? Muy bien, Aquiles. Ese es del grupo 4, del grupo 4. Perfecto, perfecto. Gracias, Aquiles. Gracias. Ok. Muy bien. Su interpretación Entonces, docente, a ver un ratito su interpretación docente, para que el banco del ahora vamos a decreto... pasar con eso. Aquiles, dame un Sí. minutito. Sí, quiero igual validar. Había quedado pendiente, ¿no? Saber, nos iba a decir hasta dónde había llegado. Perfecto. Ahorita vamos a pasar con la interpretación, ¿de acuerdo, Aquiles? Muy bien, docente. Ya, gracias a ti. ¿Sabes? ¿Ya estás? Sí. A ver, cuéntame, ¿hasta dónde llegaron? La verdad tuvimos el mismo resultado, igual lo redondeamos también. En nuestro caso sí también se nos complicó un poco, no tanto por el tema del paréntesis, sino por el tema del orden. No teníamos el orden exacto de cómo realizarlo, entonces tuvimos que buscar coordinar un poco más. Pero al final sí, la verdad nos salió el mismo resultado. Ok, o sea, sí llegaron a la respuesta correcta. Sí. Ya, de acuerdo, perfecto. Ok. Ya, está bien. Entonces, voy a continuar ya con la parte de la interpretación y luego seguiremos con el ejercicio número 2. La idea es de que vamos a seguir participando, ¿ok? Ya hasta ahorita ha participado Sabet, Aquiles, Noemí, me parece que por ahí también Liz, sí, correcto. Ajá. Y la idea es que, bueno, todos demos algún tipo de retroalimentación de cómo nos fue en el taller anterior, ¿ok? Ya, entonces continuemos, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Lo que estamos llegando es de que, claro, de 120.000, una población de 120.000 clientes, ¿sí? Para que el BCP logre estimar el nivel de satisfacción de 120.000 clientes, solo necesitamos una muestra de 383. Vean cómo se reduce, ¿no? Vean cómo se reduce la cantidad de clientes que se necesitaría encuestar para poder llegar a decir, oye, el nivel de satisfacción de mi aplicativo o banca móvil, ¿no? Es el correcto, necesitamos mejorar o estar insatisfechos, ¿no? Entonces, pero ya con una muestra o con ese tamaño de muestra podemos inferir los resultados para toda nuestra población, ¿no? Vean lo importante que es. Ok. Ahora, lo que nunca hay que olvidar, ¿no? Es el nivel de confianza con el cual estamos haciendo el cálculo, ¿no? de nuestro tamaño de muestra, que en este caso es 95%, y el otro dato que es vital, ¿no? Que es el que ha estado muy de moda en esta coyuntura política, ¿no? Es el margen de error, ¿no? Que estamos trabajando con un 5% de margen de error. Ahora, ¿cómo se lee o qué significa este 5% de margen de error? Pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que significa ese margen de error, ¿no? ¿Qué es lo que significa ese margen de error? Pues significa lo siguiente, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿no? Significa que si el 70%, ¿de acuerdo? Si el 70%, luego que hemos aplicado nuestra muestra de 383 clientes y tenemos, ¿sí? Que de esa muestra, el 70% declara estar satisfecho con nuestro aplicativo de banca móvil, ¿sí? El 70% declara estar satisfecho, el valor real de nuestra población, no podemos llegar y asegurar que, nuestra muestra, un 70% está satisfecho. No podemos decir, que la población va a estar satisfecho 70%. Eso no es correcto. Lo que sí es correcto, la interpretación correcta es la siguiente, ¿no? Dado que nuestro margen de error es más o menos 5%, ¿no? Lo que vamos a tomar es un intervalo. ¿Y cuál es ese intervalo? Bueno, nuestra muestra, el 70% está satisfecho. Para nuestra población, lo que tenemos que hacer es, le vamos a sumar el margen de error y le vamos a restar el margen de error. ¿Cuál es el margen de error? 5%. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nuestra población, ¿no? Está satisfecha entre un 65 a 75%, ¿no? Es decir, de los 120.000 clientes, entre el 65 y 75% de los 120.000 se encuentran satisfechos con nuestro aplicativo de banca móvil. Repito, ojo. De los 120.000 clientes que tenemos activos en el BCP, entre el 65 y 75% se encuentra satisfecho, ¿no? Con nuestro aplicativo de banca móvil. ¿Correcto? Esa es la interpretación, la lectura que se debe tener. ¿Por qué? Porque lo que nos da el resultado de nuestra muestra le tenemos que sumar y restar nuestro margen de error. Como nuestro margen de error es 5%, a nuestra satisfacción de la muestra, que es 70%, le restamos 5 y le sumamos 5, lo cual nos da un rango entre un 65 y un 75%. Esa es finalmente el resultado, la interpretación final a la cual tenemos que llegar. ¿Ok? A la cual tenemos que llegar. Entonces, finalmente, bueno, no creo que esa parte la hayamos podido hacer porque ciertamente no estaba tampoco dentro, si bien se pasaba la interpretación, pero eso ya está dar un poco más, ¿no? Pero la interpretación que le estamos dando ahora, ¿se entiende? ¿Se entiende, chicos, por qué es un rango? ¿Sí? ¿Se deja entender? No, profesor, disculpe, pero ¿lo podría volver a repetir? Porque, o sea, de aquí ya tenemos los 383 clientes, y ya sabemos que ese es el número. ¿Cómo voy a sacarlo de la muestra que es el 70%? Ya, perfecto, Liz. Perfecto, está muy bien. Ya, claro. Entonces, nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿no? El cálculo del tamaño de muestra, que es 383 clientes, ¿no? Ahora, ese 70% no es que lo hayamos calculado, es un supuesto, ¿no? También puede haber salido 90, puede haber salido 80, puede haber salido 60. Este sí es un supuesto, no es que lo hemos calculado, ¿sí? Ese es un supuesto, ¿ya? De que estoy suponiendo de que apliqué mi encuesta de satisfacción a los 383 clientes y que el resultado de mi muestra, ¿sí? Me da que un 70% está satisfecho, ¿ok? Es un supuesto, ¿de acuerdo? ¿Sí me sigues hasta ahí? Sí, Ya. Como es un supuesto que puede haber sido 80 o 90 o 60, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es, ok, yo estoy declarando que me ha salido un 70%, ¿no? Apliqué mi encuesta de satisfacción y un 70% está satisfecho. Perfecto, ya. Sin embargo, ¿no? Si mi muestra está, el 70% está satisfecha con mi aplicativo móvil, yo quiero saber cuál va a ser el valor real poblacional, ¿no? Es decir, de mi población, que son 120.000, ¿no? ¿Cuál va a ser el número, ¿no? O entre qué rango, si está satisfecho toda mi población, porque recordemos que yo estoy sacando solo de la muestra, lo que yo quiero llegar a tener es de la población. Entonces, como yo tengo que mi muestra está un 70% satisfecho, lo que yo voy a hacer a este resultado de la muestra, la satisfacción de la muestra, le voy a restar y le voy a sumar, ¿qué le voy a sumar? El margen de error, ¿no? Entonces, le sumo 5% y tengo que 70 más 5%, 75%. Y si le resto el margen de error, el mismo margen de error, 70 menos 5%, 65%. Por ende, ¿no? La satisfacción de mi población va a oscilar entre un 65 y un 75%. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación que se debe dar. Si decimos, oye, la satisfacción de la muestra es 70%, pero de mi población, el valor real poblacional va a estar entre de satisfacción va a estar entre un 65 y un 75%. ¿Ok? Entre un 65 y un 75%. ¿Se entendió ahí un poquito más, Liz?
Sí, este 70% que usted acaba de mencionar es un supuesto, ¿verdad? Puede ser Correcto. 80, igual acá la inflación subiría y bajaría menos 5%, que es el margen de error. Correcto, ¿no? Por ejemplo, si hubiera salido que nuestra muestra, es decir, los 383 clientes tienen una satisfacción del 80% y lo queremos llevar a la poblacional, ¿cómo hubiera sido ahí, por ejemplo, ¿no? Ya, 80%, ¿no? Vamos a hacer el supuesto, ¿ya? Acá nos dice que es 80%, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser el valor real poblacional, no? Entonces, claro, 80%, le sumo 5% y le resto 5%. Por lo tanto, sería que nuestro valor real poblacional oscilaría entre un 75 y un 85%. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió ahí, chicos? Hola. Docente, cuando si nosotros queremos saber algo que nos pregunten más al tamaño de la muestra, ¿no? Si quieren saber el tamaño de la muestra, ¿cierto? Bueno, la interpretación ya pues radica específicamente que en base a lo que nos pide la pregunta, ¿no? En ese sentido, pues por eso es que netamente para medir la satisfacción pues, del tamaño de la muestra de la banca móvil, ¿no? Es con 95% de confianza, ya que 5% de error, hay un 50% de error, o sea, puede ser más o menos, ¿cierto? Entre más o menos puede ser, ¿no? Y por ese motivo se puede ser, nosotros colocamos 70, pues puede ser 65 y a 75. Si colocamos a 80, 75 a 85. Y si queremos poner 90, 85 a 95. En ese sentido, ¿no? Sí. Correcto, muy buena interpretación, Aquiles. Ajá, es eso, Aquiles, correcto, ¿no? Correcto, muy bien. Ok, entonces, ese es cómo se debe interpretar, ¿no? Cuando ya tenemos o queremos inferir los resultados para la población, ¿de acuerdo? Entonces, a ese nivel deberíamos llegar, ¿no? Ahora voy a regresar al 70, ¿no? Que es como se está poniendo acá el supuesto, ¿no? Pero ya, bueno, ya hice la corrida con 80 para que vean también cómo cambia, ¿no? El rango de la población, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ese nivel deberíamos llegar, ¿de acuerdo, chicos? ¿Estamos claros? Para pasar ya al ejercicio número 2, ¿ok? Para pasar al ejercicio número 2. Ok, y para el ejercicio número 2, recordemos que acá, ¿no? El ejercicio que nos daban era calcular el tamaño de muestra de Alicor, ¿no? Entonces, ¿qué nos decían aquí? ¿No? Lo que nos decían es que Alicor quiere hacer un lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Alicor es una empresa de consumo masivo, pero ese nuevo producto estaba enfocado en el segmento saludable, ¿no? Ese nuevo producto está enfocado en el segmento saludable. Entonces, para ellos, ¿no? Para ellos, lo que ellos necesitan, ¿no? Es tener un estimado de cuál es ese segmento saludable, ¿no? Porque con eso van a poder saber o van a tener una idea de cuánto podría llegar a ser su población, ¿no? Entonces, Alicor quiere lanzar esta nueva bebida saludable en Lima Metropolitana y llegan con el dato de que los clientes potenciales estimados, ¿no? Se estima que hay unos 25.000 consumidores frecuentes del segmento saludable, ¿no? Entonces, esa es la población, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Son los 25.000, ¿no? Consumidores frecuentes del segmento saludable en Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, oye, ¿cuál es la población? Ah, ya son 25.000. Se estima que son 25.000, perfecto. ¿Qué más nos dicen, no? Un nivel de confianza de un 95%, por lo tanto, el Z es 1.96, ¿no? Recordemos, ya eso ya lo hemos visto, ya deberíamos aprendérnoslo. Nuestra proporción esperada, como no nos la dan, ¿no? Asumimos que es 50% y 50%, sí, hasta ahí estamos check también, ¿no? Y nuestro margen de error casi nos dice, ¿no? Nuestro margen de error casi nos dice que es de un margen de error deseado es de un 3%, ¿de acuerdo? Un margen de error deseado es de un 3%. Ok, entonces acá se dan cuenta de que el margen de error en el ejercicio del BCP era de 5%, ¿no? Entonces nos dicen, oye, margen de error 5%, ¿cómo que? ¿No? El margen de error es más grande, ¿de acuerdo? Acá el margen de error nos lo están reduciendo a un 3%, ¿de acuerdo? A un 3%. Ya. Y bueno, entonces, ¿qué significa eso? De que si nos reducen nuestro margen de error, significa que la muestra va a ser, o tendría que ser más fina, es decir, más cercana, un poco más cercana a la población total, ¿no? Si nos reducen el margen de error, nuestra muestra tiene que ser más cercana, el tamaño de la muestra tiene que ser más cercana a nuestra población, ¿ok? Entonces, mientras más pequeño sea el margen de error, ¿no? Mientras más chiquito sea el margen de error, nuestra muestra va a ser más grande. Ese es un tema que tiene que quedarle claro, ¿no? Mientras más pequeño sea nuestro margen de error, la muestra va a crecer, ¿no? ¿Por qué? Ah, ya, porque se está reduciendo justamente el error, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo reducimos el error? Ah, ya. Si reducimos el error, significa que nuestra muestra va a ser más parecida a la población, ¿no? Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Entonces, si el error es un poquito más grande, se permite un error, digamos, más grande, por ende, la muestra no tiene que ser tan grande. Si el error es chiquito, la muestra sí tiene que ser mayor, ¿no? Justamente porque se está como que disminuyendo el margen de error. Entonces, nuestra población y nuestra muestra, no, mejor dicho, la muestra tendría que ser un poco más grande, ¿ok? Entonces, ya tenemos todos esos datos, ¿no? Luego hacemos un reemplazo de variables, que es lo que ya hemos visto, ¿no? Podemos hacer nuevamente el recap. B3 es la población, que son los 25.000, ¿no? Que es n poblacional por B4, que es el nivel de confianza, ¿no? Nuevamente ahí es 1.96 al cuadrado, que también podría leerse como B4 por B4, en caso no sepan cómo sería ese símbolo de la potencia, por la proporción esperada, que es 0.5, que es B5, y por el Q, que es el B6, ¿no? Ese es el numerador. Luego de eso, ese es el numerador, luego pasamos a hacer el detalle del denominador, ¿no? Recordemos que es el B7 nuevamente, que es el B7 aquí es el margen de error al cuadrado, ¿no? Es decir, el 0.03, ¿no? Al cuadrado, que acá nuevamente lo podríamos hacer B7 por B7, ¿no? Por la población, que son los 25.000 menos 1, ¿no? Todo eso cerrado entre paréntesis, ¿de acuerdo? Para respetar ahí las condiciones aritméticas, es una operación independiente, y luego le sumamos una operación independiente más, que es nuevamente el nivel de confianza al cuadrado, ¿no? B4 por B4, por la proporción esperada, que es B5, y por Q, ¿ok? Entonces, como estamos viendo aquí, ya es una operación independiente, y ya todo eso es el denominador, ¿no? Eso ya lo hemos visto también en el ejercicio anterior, simplemente es una asignación de variables, pero claro, respetando las leyes de aritmética, ¿no? Respetando las leyes de aritmética. Y con eso, ¿no? Llegamos a tener o a determinar que nuestro tamaño de muestra es de 1023.466, ¿no? 1023.466, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que nuestro tamaño de muestra debería ser de 1023.466 personas. Obviamente, esto lo redondeamos, ¿no? Al inmediato entero superior, que sería 1024, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro tamaño de muestra para nosotros estimar el segmento saludable de Alicor debería ser de 1024 personas, ¿ok? 1024 personas. Entonces, claro, acá viene el tema que les había mencionado, ¿no? ¿Cuál es el tema que les había mencionado? Como el margen de error acá es más chiquito, vean cómo nuestra muestra, nuestro tamaño de muestra está creciendo, ¿no? Nuestra población es 25.000, sin embargo, nuestra muestra es de 1.024 personas, ¿no? En realidad es una muestra bastante grande para el tamaño de la población, ¿no? De 25.000 se van a encuestar 1.024 personas, ¿no? Es una parte bastante razonable, ¿no? Nuestro tamaño de muestra es bastante elevado. ¿Eso qué se debe? Eso se debe a que el margen de error, ¿no? Es menor, ¿no? Es de 3%. Ahora, si hacemos un poquito comparativo con el ejercicio anterior, veamos, ¿no?
Acá nuestra población era de 120.000, o sea, mucho mayor a la que se está tomando de Alicor. Recordemos que en Alicor solamente son 25.000. Y la muestra para Alicor de los 25.000 es de 1024, ¿no? Acá, en cambio, tenemos una población de 120.000 y nuestra muestra es de 383. ¿No? Vean esa diferencia. Y básicamente, ¿a qué se debe? Eso se debe al margen de error que se está permitiendo, ¿no? Mientras que aquí nuestro margen de error es de 5%, con Alicor el margen de error es de 3%, ¿no? Y ustedes dirán, oye, pero solamente son dos puntitos, ¿no? Hay una diferencia porcentual de 2 puntos, nada más entre 5 y 3%, pero sí influye mucho. Sí influye mucho el margen de error, ¿no? En cómo aumenta o disminuye el tamaño de muestra, ¿no? Y lo estamos viendo aquí, ¿no? A pesar que la población es mayor, ¿no? Como el margen de error es un poco más grande que el que se está tomando para Alicor, esto influye un montón en el tamaño de la muestra, ¿no? Acá estamos de 120.000 encuestamos a 383 personas, mientras que aquí, de 25.000, vamos a encuestar a 1.024 personas, ¿no? Hay una gran diferencia en los tamaños de muestra, ¿ok? Hay una gran diferencia en los tamaños de muestra. ¿Se entiende el concepto de cómo está variando? ¿Se entiende por qué está variando, chicos? A ver, voy a pasar nuevamente a hacer preguntas por la lista, ¿ya? Entonces, ¿Sí? a menor margen de error, mayor cantidad de muestra. Exacto. Mientras el margen de error sea más chiquito, la muestra va a tener que ser más grande, ¿no? El mayor ¿Por qué? margen de error sería menor cantidad de muestra. O sea, mientras el error sea más chiquito, el error que se está permitiendo es más chiquito, la muestra va a tener que ser más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que parecer un poco más a su población, ¿me entiendes? Pero si el error es más grande, ¿no? Entonces no es tan necesaria que la muestra sea muy parecida a su población. Se pueden tomar... Exacto. Esa es la lógica que quiero que entiendan. ¿Sí? ¿Sí se entendió de mí? Sí, la entendí. Perfecto. A ver, acá Elizabeth está poniendo, hay que redondear, como grupo tuvimos las mismas respuestas. Ah, perfecto, Elizabeth, tienes razón. Perfecto. Entonces han llegado a las mismas respuestas en los dos casos, ¿no? Pero bueno, la parte de la interpretación y ver cómo influye el margen de error también es bastante importante, ¿no? También es bastante importante. Y como pueden ver, ¿no? Pareciera que la diferencia entre los márgenes de error no importa mucho, ¿no? Son solamente 2 puntitos porcentuales, pero estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo con casos reales, que por más que sean 2 puntitos porcentuales solamente, sí influye mucho en el tamaño de muestra, ¿sí? Lo estamos viendo. A ver, hola Cristian Luna, buenas noches, ¿cómo estás? Ahorita voy contigo, Aquiles, dame un segundito, ¿sí? Cristian, ¿estás? Hola, Cristian. Ya, paso entonces. A ver si algún compañero le avisa a Cristian de que le estoy haciendo una consulta a alguien de su grupo, porfa. Paso a preguntarle ahí al siguiente. Hola, Yolieli Zúñiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Yolieli, ¿me escuchas? Bueno, ya, ahí estoy. ¿Qué tal, Yolieli? ¿Está tu micrófono malogrado o algo? Me gustaría hacerte una consulta. Ah, ok. Ya, de acuerdo. Bueno, ahí mostraron al menos señales de vida. Ya, de acuerdo. Bueno, paso contigo, Aquiles. Cuéntame. Sí, docente, lo que yo quiero manifestar es de que algunos de nosotros, por ejemplo, la interpretación resulta, hay diferentes tipos de interpretaciones, ¿me entienden, no? Uno lo puede interpretar de una manera, otro de otra manera, ¿no? Algunos, por ejemplo, acá el tamaño de la muestra de N es 1023.466. Muchas veces, por algunos, porque el hecho de que no abarca el porcentaje, o sea, la fracción de 0.5, porque es 466, muchos podemos quedar en 4.023. Pero sin embargo, si nosotros hacemos esta operación de 466, lógicamente que este último 6 de acá, que lo pasamos a 6, se convierte en 7, y este 7 de acá, se convierte en 7, lo pasamos a 4, se convierte en 5. Entonces, acá se fue, 1023.5, por este acá se lo considera 1024, un punto más, ¿no? En ese sentido. Y yo lo que quiero tocar en base a la interpretación, ¿no? Yo entiendo que cada cual tiene solo de interpretar, ¿no? Yo por eso la interpretación es para asegurar la representatividad estadística del estudio del mercado de la nueva bebida saludable de Alicor en Lima metropolitana. Se requiere encuestar a un mínimo de 1024 consumidores frecuentes del segmento objetivo. Esto garantiza que las conclusiones obtenidas poseen un nivel de confianza del 95%, que las estimaciones, o sea, no se desvíen más de un 3% respecto a los parámetros reales de la población total de 25.000 personas. Esa es una interpretación. Lógicamente, ¿no? Que si nosotros pues, si el margen de error es poco, es muy mínimo, o sea, la cantidad va a aumentar, ¿no? En ese sentido. O sea, hay que detallar pues, otro tipo de regla con respecto al primer ejercicio, ¿no? El primer ejercicio, la cantidad de error es mayor, ¿no? De 0.5, en cambio el margen de error es 0.3, entonces quiere decir que aquí aumentamos en lo que se corresponde a encuestar, ¿no? Aumentando un poco más la cantidad, ¿no es cierto? Tanto la diferencia. Correcto. Sí, perfecto. Tu lectura es totalmente correcta, Aquiles. Gracias siempre por esa participación activa. Y sí, es correcto, ¿no? Claro, finalmente, lo que llegamos con este cálculo del tamaño de la muestra es que considerando un 95% de confianza y un margen de error del 3%, ¿no? Lo que se necesita como mínimo para inferir los resultados es una muestra de 1024 clientes o potenciales clientes del segmento saludable, ¿no? Es correcta tu interpretación, Aquiles, ¿no? Y es así como debemos interpretar. Ok, bueno, entonces sigamos con lo que nos falta, que vendría a ser ya la interpretación de los niveles de confianza, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí que para tener un margen de error de solo 3%, Alicor requiere más de 1000 encuestas, ¿no? Ya acá está un poquito también explicándose cómo influye disminuir el margen de error en el número, el tamaño de muestra, ¿no? Entonces acá tenemos de que, claro, esto implica, como es un tamaño de muestra mayor, obviamente va a implicar un mayor costo, porque claro, tienes que aplicar encuestas a más clientes, tienes que buscarlos, tienes que llamarlos, tienes que escribirles, ¿no? Entonces eso obviamente va a implicar un mayor costo, ¿no? Mayor tiempo de campo, obviamente, al crecer tu tamaño de muestra, te va a tomar más tiempo, ¿no? O sea, más allá de la interpretación, por eso, o mejor dicho, más allá del resultado, chicos, ustedes tienen que entender todo lo que esto significa, ¿no? O sea, oye, mi tamaño de muestra creció, no pasa nada, no, eso no pasa nada. Sí pasa y mucho, ¿no? Va a haber un mayor costo, va a haber un mayor tiempo de implementación, ¿no? Entonces, esos son los contras, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el pro? Claro, hay una mayor precisión en la estimación, ¿no? Claro, va a ser cada vez más fino, pero eso porque estás reduciendo, ¿no? El margen de error. Sin embargo, ahí ya entra en la parte, ¿no? Del costo-beneficio, ¿no? Oye, yo voy a invertir tanto más
pero voy a ser más preciso, ¿no? Pero es necesario hacerlo, de repente no es tan necesario, ¿no? Y si no, podemos manejar con un margen de error del 5%, ¿no? Porque igual estamos hablando de que es lo que usualmente se trabaja, ¿no? en las empresas de investigación de mercado, ¿no? Pero bueno, ahí va a depender mucho del investigador, de la empresa, etcétera, ¿ok? Pero es importante que ustedes sepan el impacto que estas decisiones van a tener en el tamaño del cálculo, ¿no? O el tamaño de la muestra, ¿no? Es importante que ustedes vean todo el panorama y no solamente una parte. Ok, entonces implica todo esto, ¿no? Mayor costo, mayor tipo de campo, pero sí hay una mayor precisión en la estimación, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, vamos finalmente a la parte de la estimación, ¿sí? Y acá vamos a suponer nuevamente, ¿no? Que el 60% de nuestra muestra, el 60% indica que tiene intención de compra. Es decir, oye, el 60% de la muestra de los 1024 dicen, yo tengo intención, sí compraría esta nueva bebida saludable de alcohol, sí la compraría, ¿ok? El 60% dice que sí la compraría, ¿ok? Sí compraría tu bebida saludable, ¿no? Perfecto, ¿eso qué significa? Significa que si de nuestra muestra el 60% sí tiene intención de compra, ¿cómo podemos llevarlo esto a nuestra población, ¿no? Que son los 25.000. Entonces, nuevamente, ¿no? Aplicamos nuestra margen de error y decimos que para nuestra población sería la intención de compra 60% para la muestra, le restamos 3, por ende 57, y le sumamos 3, por ende 63. ¿Qué significa? Que para nuestra población, que es de 25.000, ¿no? Tenemos que entre el 57 y 63% de nuestra población sí tiene la intención de compra de una nueva bebida saludable de la empresa Alicor, ¿ok? Entre el 57 y 63% de nuestra población tiene, ¿no? la intención de comprar esta nueva bebida saludable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de nuestra población, porque estamos hablando de 57 y 63, tiene la intención de compra, ¿no? Entonces, si nos vamos a términos ya absolutos, ¿qué significa? 25.000 la población total, ¿no? La mitad de 25.000, 12.500, ¿no? Estamos hablando ciertamente de más, pero ya más de 12.500 personas o clientes potenciales nos dicen que sí nos podrían llegar a comprar. Entonces, ¿cómo lo toma esto la empresa, no? Ya, más de 12.500 personas, si tienen intención de comprarnos, entonces nuestra producción debería estar inicialmente entre esos rangos, ¿no? 12.000, 12.500, 13.000, 14.000. Entonces, es como que un estimado de lo que ellos también deberían producir para salir al mercado, ¿no? Entonces, a eso deberíamos llegar. Esa lectura, ¿no? de los resultados es como deberíamos llegar a tener, ¿ok? ¿Se entendió esta última parte, chicos? ¿Sí me siguieron hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí, Sharon? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Ok, gracias Elizabeth. Ya, perfecto, listo. Entonces, ya con eso estaríamos cerrando, ¿de acuerdo? La parte del taller, ¿no? De los ejercicios que habían quedado pendientes la semana pasada. Le estoy escuchando y siguiendo, profe, de lo que puedo ya que estoy camino a casa. Ok, bueno, igual está quedando grabada la sesión, ¿sí? En caso, bueno, por ahí, Georgielis también está, bueno, sí, escuchaba, pero también estaba en la calle, Cristian también, ¿no? En todo caso, van a tener el tiempo o la posibilidad de que si es que no pudieron estar en su domicilio porque están regresando a casa, saliendo del trabajo, etcétera, lo pueden revisar en la grabación, ¿sí? Porque este ejercicio, evidentemente, va a venir en su parcial. Por eso es que me he tomado el tiempo, ¿no? Prácticamente la mitad de esta sesión para explicarles y que quede claro, ¿no? Justamente la interpretación, el cálculo, ¿no? Cómo se interpreta, cómo influye el tamaño, cómo influye el tamaño de la muestra, el error, ¿no? Con el cual se va a calcular, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso debería quedarnos claro cómo está influyendo y cómo es el paso a paso para determinar el tamaño de muestra, ¿ok? Entonces, ahora sí ya pasamos a lo que corresponde a nuestra sesión de esta semana. Pero vamos a darnos un espacio de 5 minutos, ¿sí? Un espacio de 5 minutos para, si quieren ir a los servicios, si quieren ir a tomar algo, ¿sí? Son las 8:13, ¿sí? Yo creo que 8:20, vamos a dar los 7 minutos, ¿sí? 7 minutos. 8:20 retomamos, ¿ok? 8:20 retomamos, chicos, por favor. Seamos cumplidos con el tiempo, ¿ya? Vamos a darnos este espacio para ir a tomar algo, ir a los servicios, y a las 8:20 retomamos la sesión, ya con la sesión que corresponde a esta semana. ¿Ok, chicos? Volvemos 8:20. Profesor, una pregunta. Una chica no tiene grupo. Me escribió a mí que no agrega grupos, pero somos 6, con ella seríamos 7. Ok, vale, lady. ¿Quién es la chica? Shirley Mendoza. ¿Y está Shirley aquí? Sí. Buenas noches. Hola, Shirley. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes grupo? No puedo ingresar y este profesor en la anterior clase y me está añadiendo, ¿no? Para las clases y no puedo escuchar. Ya, tienes que asistir a, puede haber algún grupo que tenga algún espacio libre, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que agregarte de ahí, pero te recomendaría que no estés faltando, ya estamos a nada del parcial, ¿ok? Tranquilo por ahora, voy a ver en qué grupo te puedo agregar. Si por ahí están escuchando los grupos y les falta algún integrante o quisieran contar con un integrante nuevo, siempre cuando no tengan más de 6, ¿sí? Me escriben, por favor, para poder agregar a su compañera Shirley, ¿sí? Y apoyarla de alguna manera. Entonces, bueno, nada, tranquila, porque igual, sí. Disculpe, buenas noches, no puedo marcar asistente. Ya, eso lo vemos al final de la sesión, ¿ok? Los que no podemos marcar asistencia lo vemos al final de la sesión, ¿de acuerdo? Ya, 8:20 retomamos, chicos, ya les quedan 5 minutos. Ok. Ya, chicos, listo, retomamos. Hola, retomamos, chicos. Ahora sí ya pasamos con el desarrollo, ¿sí? Con el desarrollo ya de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Pasamos con el desarrollo de la sesión de hoy, que lo pueden encontrar y descargar dentro del tema 5 de su del EVA, ¿ok? Ya lo pueden encontrar ahí. Vamos a descargarlo. Y de hecho, también es bastante la parte ya de cálculos, ¿no? De análisis. De hecho, lo que nos va a quedar hasta, digamos, la semana del parcial, van a ser bastante de cálculos, ¿de acuerdo, chicos? Entonces,
Porque es importante que justamente podamos llegar a determinar, ¿no? Más allá del cálculo del tamaño de la muestra, una vez de que ya recopilas los datos, porque básicamente la muestra lo que te sirve es, ok, esto es lo que voy a utilizar, o el tamaño de muestra que voy a utilizar, ¿para qué? Para encuestar, ¿no? Para encuestar a 100 personas, 200 personas, 300 personas, pero una vez que yo los encuesto, es lo que tengo que hacer, y acá ya viene la parte, digamos, que corresponde a esta semana, ¿no? La parte inicial es saber a cuántos voy a encuestar, ¿no? Mi investigación sobre de qué número de muestra va a ser. Pero una vez que yo tengo la muestra, tengo que aplicar mi encuesta, tengo que aplicar mi investigación, ¿no? Y una vez que ya levanto esa información, ya viene la parte de qué? Viene la parte del análisis de datos, ¿no? Viene la parte de análisis de datos estadístico con algunas herramientas de software, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es justamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuál va a ser el logro de aprendizaje de esta sesión? Que es muy probablemente no la lleguemos a terminar hoy, entonces la vamos a complementar con la siguiente semana. Pero lo que debemos llegar a comprender es analizar los datos del mercado, ¿no? Utilizando herramientas básicas que puede ser, ¿no? Cómo podemos aplicar el Excel, ¿no? Para hacer cálculos de estadística, ¿de acuerdo? Con fórmulas dentro del Excel, que es la herramienta que vamos a utilizar al hoy, ¿no? Y con lo cual nos va a generar poder tener insights accionables, ¿no? Es decir, tomar acción sobre la data que estamos analizando. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido que vamos a ver? Bueno, estadística básica aplicada a mercados, vamos a poder llegar a tener también tablas cruzadas y finalmente correlaciones, ¿ya? Finalmente correlaciones. Ahora, claro, todos estos conceptos de estadística va a ser muy probable que también, quizás, ¿ya? Lo estemos viendo, no creo que por primera vez, pero sí vamos a llegar como que a un nivel un poco mayor, pero todo va a ser siempre relacionado a negocios, ¿ok? Para que tampoco no pierdan el foco de por qué se está haciendo esto, ¿no? La idea es que ustedes sepan aplicar algunas fórmulas, ¿no? Sepan aplicar y a interpretar sobre todo los resultados de las mismas, pero siempre todo aplicado a negocios, ¿ya? No vamos a llegar a de repente definir o por qué, cómo es el cálculo, cómo salió, cómo se originó, no. Vamos a llegar a aplicarlo, vamos a hacer básicamente estadística aplicada a negocios, ¿de acuerdo? Que es lo que les va a servir a ustedes. Pero es importante que sepan, ¿no? Realizar el cálculo e interpretar. Ok, entonces, dentro de lo que vamos a ver, ¿no? Y siguiendo con las muestras probabilísticas, ¿de acuerdo? Siguiendo con las muestras probabilísticas, ¿no? Que es justamente para lo cual estamos o hemos hecho este cálculo, ¿no? El cálculo del tamaño de muestra justamente nos sirve para tener muestras probabilísticas, ¿no? Entonces ya hemos conversado sobre ello en algún momento, pero vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Las muestras probabilísticas básicamente nos sirven para poder llegar a determinar o inferir los resultados de la muestra sobre nuestra población. ¿Okay? Justamente por ello es que si el cálculo del tamaño de muestra no es algo que lo fijas, no, yo quiero encuestar 100 personas, no, sino es una aplicación de una fórmula, ¿no? Con la cual tiene mucha ciencia en su interior y podemos llegar a decir de que el resultado de nuestra muestra, ¿sí? Podemos inferir los resultados para nuestra población. Entonces, por ello es de que estas medidas que vamos a ver se aplican sobre estas muestras probabilísticas, ¿no? Para poder llegar a inferir resultados sobre nuestra población o poder generalizar los resultados sobre nuestra población, ¿no? Entonces, bueno, la estadística en la investigación comercial nos permite resumir, nos permite entender y tomar decisiones a partir de datos de clientes, de ventas o del mercado, ¿no? ¿Cuáles son estas principales medidas claves, ¿no? Tenemos dos tipos de medidas. Las medidas de tendencia central, que son las más utilizadas, y las medidas de dispersión, ¿no? Que básicamente nos sirven para saber qué tan diferente, ¿no? es nuestra muestra, o sea, los individuos que tenemos dentro de nuestra muestra, qué tan diferentes son. Justamente por eso se llaman medidas de dispersión, ¿no? Qué tan dispersa es nuestra muestra. Por ejemplo, si nosotros les preguntáramos, ¿no? o cada uno de ustedes, de los 27 conectados que tenemos ahorita en la clase, comenzáramos a preguntar a todos y cada uno de los 27, ¿qué edad tienes? ¿De acuerdo? Es probable que nuestra dispersión sea un poquito alta, porque no es que todos vamos a tener la misma edad, ¿no? Hay de repente algunas personas que son más grandes, otras que son menores, por ahí hay personas que tienen una edad intermedia, ¿no? Entonces, la dispersión, ¿no? Ya en grupos, digamos, de educación superior, como es nuestro caso, ¿no? O una universidad, la dispersión, por ejemplo, de las edades es un poco elevada, ¿no? Porque no es que necesariamente todos tenemos el mismo ritmo de vida. En el colegio, sin embargo, dado que es algo más secuencial, la dispersión es muy bajita, es muy chiquita, ¿no? Porque casi todos los que están en primera secundaria tienen 11 años, 12 años o más, ¿no? Y así. Entonces, la dispersión de la edad en los grupos de colegios, ¿no? Colegios normales, o sea, colegios regulares, por así decirlo, no los otros, porque hay diversas edades, pero en los grupos, ¿no? Regulares, la dispersión de edad es muy pequeñita, ¿no? A lo más se lleva un año, a lo más, ¿no? Las edades son muy parecidas. ¿Qué significa muy parecidas? La dispersión es chiquita. Pero ya en una educación superior, como una universidad, un instituto, ahí la dispersión es un poco más grande, porque puede haber alguien que de repente tenga 30 años, o alguien que tenga 20 años, o alguien que tenga 18 años. Entonces, la dispersión entre las edades de nuestro grupo puede ser mayor, ¿no? Entonces, básicamente eso es dispersión. Es qué tan disperso es nuestro grupo sobre una variable. ¿Cuál es la variable que se está considerando aquí? Es la edad, ¿no? Pero así como edad puede ser género, así como género puede ser lugar geográfico, es decir, todos vienen de un distrito, son diferentes distritos, de repente provincias, ¿no? La dispersión ahí va a ser mayor, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? Entonces, las medidas de dispersión básicamente lo que hacen es medir qué tan homogéneo o disperso es el grupo que tenemos en nuestra muestra de acuerdo a una variable que se esté tomando, ¿no? La variable edad, o la variable zona geográfica, o la variable género, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la dispersión. Entonces, bueno, no volviendo, tenemos estas dos tipos de medidas claves, ¿no? Las de tendencia central y las de dispersión. Dentro de las de tendencia central están las más conocidas, ¿no? Todos en algún momento hemos calculado un promedio, ¿no? Es más, nuestras notas son un promedio, ¿no? Nuestras notas en el colegio, nuestras notas en el instituto, etcétera, son un promedio, ¿no? Hay promedio simple, hay promedio ponderado, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, para nuestro curso, y de repente para la mayoría de cursos que están llevando ustedes, su promedio es ponderado, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que simplemente un promedio simple es todas las notas que tienes en el curso, las divides entre el número de notas que has tenido, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera parcial y final, son 2 notas, ¿no? Si me sumo las 2 notas y las divido simplemente entre 2. Es un promedio simple. Solamente sumo las notas y las divido entre el número de notas que tengo, ¿no? Parcial y final, 2 notas. Promedio simple. Pero no, en nuestros casos son promedios ponderados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el parcial tiene un peso, ¿no? Y el final tiene otro peso, ¿no? Que si mal no recuerdo estamos en un parcial 40% y final 60%. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo mi nota de parcial la voy a multiplicar por su peso, 40%, luego voy a sumar la nota que sacó el final por el 60%, ¿no? Eso lo sumo y ahí sí lo divido entre 2. Entonces, ese es un promedio ponderado, ¿de acuerdo? Cada evaluación que tenemos tiene un peso diferente. Entonces, ese es un promedio ponderado, por ejemplo. Pero el promedio finalmente lo hemos utilizado todos, ¿no? En algún momento lo hemos utilizado para nuestra nota, etcétera. Entonces, el promedio es una de las principales medidas de la tendencia central, ¿no? Como hemos visto, prácticamente lo hemos utilizado desde el colegio, ¿no? De repente sin saber, inclusive, ¿no? Hemos estado utilizando el promedio. Pero bueno, es una medida de tendencia central.
¿no? El promedio, o más conocido como media, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el gasto promedio de clientes, ¿no? Entonces, eso es algo, eso, por ejemplo, ese es un ejemplo típico, ¿no? De la medida de la media, ¿no? O del promedio. ¿Qué otra medida tenemos aquí? Tenemos la mediana, ¿no? Tenemos la mediana. La mediana es muy parecida al promedio, ¿de acuerdo? Pero su cálculo o cómo se calcula tiene algún tipo de diferencia, ¿ok? Tiene algún tipo de diferencia. Ahora vamos a ver cómo. ¿En qué momento se puede utilizar la mediana? Bueno, la mediana se utiliza si hay mucha diferenciación, ¿de acuerdo? Si hay mucha diferenciación entre nuestro grupo, ¿sí? Usualmente se dicen, oye, mejor utiliza mediana en vez de promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay extremos que son muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al caso de las edades, si tuviéramos en nuestro grupo, de los 28 conectados que somos, ¿no? Y se está investigando la edad, y tuviéramos en nuestro grupo a alguien de 20 años, pero también tuviéramos a alguien de 50 años, la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, ahí, en vez de promedio, lo que te dice es, como hay extremos muy dispersos, ¿no? Mejor utiliza mediana. Básicamente, esa es la diferencia o en qué momentos debemos usarlas, ¿no? Si dentro de nuestro grupo no hay mucha diferencia, debemos usar promedio, que es lo más usual. Pero si es que tenemos grupos que son dispersos, o sea, hay mucha diferencia entre nuestros grupos, ¿no? Lo que se tiene que utilizar es la mediana. Es una explicación bastante rápida y directa de cómo y en qué momentos deberíamos usarlas. Y finalmente la moda, ¿no? La moda es el valor más frecuente, ¿no? Es decir, si queremos verlo como que productos más comprados, ¿no? Podemos decir que puede ser el producto más comprado, el que más se repite, el que más compra la gente, esa es la moda, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se calcula cada uno de ellos, es una explicación de alto nivel, ¿no? Una explicación general. Y bueno, volviendo al tema de la dispersión, ¿no? Volviendo al tema de la dispersión, que ya hemos visto a qué se refiere, ¿no? Tenemos que acá la medida clave, por ejemplo, es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. La desviación estándar nos dice justamente qué tan dispersos están nuestros datos, ¿no? Nuevamente, si volvemos con el tema de la edad, ¿no? Y tenemos el caso que tenemos a alguien de 20 años, alguien de 30 años, alguien de 40 años, alguien de 50 años, nuestra desviación estándar, ¿no? Nos va a decir qué tan dispersos están los datos, ¿no? Entonces ahí sí nos va a salir una desviación estándar alta, ¿no? Ahora, si todos tuviéramos 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, la dispersión ahí va a ser bajita, ¿no? Entonces nuestra desviación estándar, en ese caso, va a ser bien chiquitita. Pero, nuevamente, si tenemos alguien de 20, de 30, de 40, de 50, claro, nuestra desviación estándar va a ser alta. Esa es la lectura que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas medidas de dispersión es clave para saber si tus clientes son homogéneos o son diversos, ¿no? Era lo que les mencionaba, ¿no? Era lo que les mencionaba. ¿Okay? Entonces, esa es como que una definición de alto nivel de las medidas, pero ahora vamos a entrar en el detalle de cómo se calcula cada una de ellas. ¿Okay? Vamos a entrar en el detalle de cómo se calcula cada una de ellas. Ok, entonces, empecemos por la media. ¿Ok? Empecemos por la media. Como les mencionaba, ¿no? La media es el valor que representa el comportamiento promedio de un conjunto de datos. Si volvemos a ver nuestras notas, ¿no? Si tenemos que tuviéramos 4 evaluaciones, ¿no? Y vamos a tener que en nuestra evaluación 1 tenemos 15, en la segunda 16, en la tercera 15 nuevamente, en la última 16, ¿no? Entonces hay un comportamiento de esas notas, ¿no? 15, 16, 15, 16. Entonces el promedio, ¿no? Lo que nos va a dar es el comportamiento promedio de nuestro conjunto de datos, ¿no? Se calcularía sumando todos los valores y dividiéndolos entre la cantidad de datos. Entonces, ¿qué significaría eso? Sumamos nuestro 15, 16, 15, 16, ¿no? Sumamos todos esos valores y lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Cuántas notas tenemos? Tenemos 4 notas. Sumamos, ¿no? Y dividimos entre 4. Ese resultado, ¿sí? Ese cociente, ¿no? De esa división va a ser finalmente nuestro promedio, ¿no? De nuestras notas en un curso, ¿no? Pero bueno, acá vamos a ver, el ejemplo que nos dan aquí es el gasto mensual de clientes, ¿no? Gasto mensual de clientes, es decir, cuánto gastan nuestros clientes cuando entran a nuestra tienda. Supongamos que tenemos una tienda y tenemos nuestro gasto mensual. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿No? Tenemos de que nuestros clientes tienen un gasto mensual, por ejemplo, el cliente 1 gasta mensualmente 100 soles, ¿no? El cliente 2 gasta 120 soles, el cliente 3 gasta 130 soles y el cliente 4 gasta 150 soles. Entonces, cada vez que van a nuestra bodega, vamos a decir que es una bodega, ¿no? Tenemos que el cliente 1 100, el 2 120, el 3 130, el 4 150. ¿Cómo hacemos el cálculo promedio de cuánto gastan nuestros clientes? ¿No? Como tenemos 4 clientes, ¿no? Y aquí tenemos sus gastos, lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? Vamos a sumar 100 más 120 más 130 y más 150, ¿no? Lo cual vamos a tener un valor de ¿cuánto? A ver, hagan esa suma, por favor, chicos, y me dicen, ¿sí? ¿Cuánto sale 100 más 120 más 130 y más 150? ¿Cuánto sale? A ver, los escucho. Hagan ese cálculo, por favor. Hagan ese cálculo y les paso a preguntar, ¿ok? 500, profesor. Hola, Mónica. ¿Sí? ¿Cuánto me dijiste? 500. 500, perfecto, Mónica, gracias. Es correcto, ¿no? 100 más 120 más 130 más 150, ¿no? La suma nos va a dar 500. Y si nosotros dividimos esa suma, ¿no? Entre 4, nos debería dar 125 soles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese resultado? Vamos a interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? Y acá nos lo está diciendo. La interpretación del resultado es la siguiente. En promedio, un cliente, cuando va a nuestra bodega, gasta 125 soles al mes, ¿sí? En promedio, un cliente gasta en nuestra bodega 125 soles al mes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Sí, profesor, ¿Sí? todo claro. Perfecto, ajá, de acuerdo. Gracias a Giancarlos, a Inara, Viviana, Liz y Giancarlos, ¿no? Que nos dio el resultado ya del promedio. Ajá, perfecto. Entonces sí, es correcto, ¿no? Esa es la interpretación. Entonces, no nos quedemos, chicos, solamente con el cálculo, ¿ah? No nos quedemos con eso. Siempre tenemos que llegar a la interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esos 125 soles? Allá, que en promedio, cada vez que un cliente va a nuestra tienda, van a gastar 125 soles. Ese es el nivel que tenemos que llegar, ¿ok? Entonces, ya podemos tener un estimado, ¿no? Si en una semana tenemos de que solo nos visitan 3 clientes, ¿de acuerdo? 3 clientes, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es lo que podríamos llegar a ganar en esa semana? A ver. Si en una semana nos visitan 3 clientes, ¿cuánto podríamos llegar a ganar en esa semana? ¿Cómo lo interpretarían ahí ustedes? Los escucho, chicos. ¿Cómo lo interpretarían? Si sabemos que el promedio es de 125 soles por cliente, de 125 soles por cliente, si en una semana nos visitan 3 clientes, ¿cuánto podríamos llegar a ganar? ¿A la semana o al mes? En una semana, ¿no? Porque estamos diciendo que el promedio... Ah, no, disculpe, el promedio mensual, ¿no? 375. Sí, pues, Exacto. o sea, semanales Sí. son 375 si son 3 clientes semanales, porque ves cómo si estuviera multiplicando los 125 por los 3. Perfecto, Sharon. Ajá, esa es la lectura. Correcto. 375. Ajá, el promedio semanal por algunos clientes es 375. Perfecto, ahí también a Elizabeth, ajá, correcto. Sí, Elizabeth, sí es por mes, disculpe, eso fue error mío. No, debió ser por mes, no por semana. Pero sí, o sea, igual, ¿no? Si hubiera sido el promedio semanal y te digo una semana, necesitan 3 clientes, el concepto es el mismo, ¿no? Sí, ya claro, este es 375. Perfecto. Bien.
Me están siguiendo, perfecto, ya. Ok, entonces es así como lo debemos leer, ¿no? Entonces, oye, ¿para qué nos sirve el cálculo promedio? Ah, ya. Claro, tú vas a saber entonces cuánto gasta un cliente promedio cuando te visita, porque no siempre te va a visitar la misma cantidad de clientes, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve eso? Ah, ya. Porque va a haber un mes donde de repente no tengas 4 clientes, sino vas a tener 10 clientes, vas a tener 5 clientes, vas a tener 6 clientes, ¿no? Y así va a variar. Entonces, te va a servir para tener un estimado de cuánto es lo que puedes ganar si te visitan 10 clientes, si te visitan 8 clientes y así, ¿no? Entonces, de esa forma es que tenemos que utilizar nuestro promedio, ¿ok? De esa forma es como tenemos que utilizar. Ok, entonces, ¿qué lectura debe tener? ¿No? Justamente, ¿no? Nos sirve para estimar ingresos, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Si en un mes te visitan 3 clientes, ¿cuánto puedo ganar? Ah, ya, yo estimo que puedo llegar a ganar 375 soles, ¿no? Y esa es la proyección que yo voy a tener para el mes que me visiten 3 clientes. Y si me visitan 10 clientes, ¿cuánto sería? A ver, si me visitan 10 clientes en un mes, ¿cuánto es lo que podría llegar a ganar? Igual por el valor de 25 al mes, Exacto, ¿cuánto sería? 1.250, ¿no? Perfecto, sí, bien, Chano, bien, sí, correcto. 1250, ¿no? Y así, ¿no? Si me visitan 20 clientes, lo multiplicamos por 20, si me visitan 30 clientes, lo multiplicamos por 30 y así, ¿ok? Entonces, claro, en ese mes me visitaron 4 clientes, pero de repente tengo un mejor mes, me visitan 20 clientes, 50 clientes, ya voy a poder yo tener un estimado, ¿no? O un proyectado de cuánto podría llegar a ganar si me visitan tantos clientes, ¿de acuerdo? Esa es la idea o el concepto de cómo debemos utilizar el promedio, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a dar siempre, y es mi forma de enseñanza, no solamente es llegar al cálculo, porque en realidad el cálculo, ciertamente esto lo ponemos en la IA y ya está, ¿no? O sea, no va al cálculo, o lo ponemos en una calculadora y ya está. La idea es que a mí me gusta que ustedes puedan llegar a utilizar finalmente el cálculo, ¿no? Que sepan interpretarlo, que sepan lo que significa, ¿no? Entonces, ese es el valor, el verdadero valor diferenciado que tienen que llegar a tener ustedes, ¿no? No solamente calcularlo, ¿no? En verdad, ahorita hay múltiples formas de llegar al valor. La idea es utilizarlo, interpretarlo, saber en qué momento usarlo, ¿no? Para tener proyectados y así, ¿de acuerdo? Acá nos dice Elizabeth, ¿no? Siempre y cuando los montos sean los mismos, porque podría variar si son otros montos. Claro. O sea, claro, acá estamos tomando que el promedio es de 125, ¿no? Pero podríamos tomar, de repente, no solamente de un mes, sino podríamos tomar los últimos 3 meses y hacer el cálculo del promedio, y con eso podemos llegar a tener un número más fino, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Ok, de acuerdo, continuamos entonces. Bueno, ahora llegamos a la definición de mediana, ¿sí? Ahora llegamos a la definición de mediana, y como les decía, la mediana es muy parecida al promedio, ¿sí? Es muy parecida al promedio, sin embargo, hay algunas consideraciones, ¿no? Oye, ¿cuándo debería utilizar una mediana? Bueno, la mediana se usa si tenemos extremos, ¿no? Si tenemos extremos, ¿de acuerdo? No sirve para eso, ¿sí? Usualmente, en realidad, lo que se va a utilizar siempre es el promedio, ¿ya? Pero es importante también conocer la mediana, ¿de acuerdo? Es importante también conocerla. ¿Es poco usada? Sí, es poco usada, no me les voy a mentir, pero es importante que también sepamos cómo calcularla e interpretarla, ¿de acuerdo? Lo usual es que vamos a usar el promedio, ¿no? La mayoría de veces, pero es importante también conocer el concepto de mediana y saber en qué momento la podemos utilizar. ¿Ok? Bueno, lo primero es que la mediana, ¿no? Es el valor que se encuentra en el centro de los datos ordenados, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los siguientes datos, usando el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos que el cliente 1 gasta 100, el cliente 2 gasta 120, el cliente 3 gasta 130 y el cliente 4 gasta 150, ¿no? Ok, entonces, lo primero es que cuando tenemos un conjunto de datos, lo que se tiene que hacer para el cálculo de la mediana es ordenarlas en forma descendente, ¿ok? ¿Qué significa? Desde el más chiquito, ¿no? Vamos a ir ordenando los datos, ¿no? Entonces, acá ya están ordenados, ¿no? Vamos desde el más chiquito hasta el más grande, ¿no? 100, 120, 130, 150. Están ordenados. Perfecto. Entonces, el cálculo de la mediana, ¿de acuerdo? Es que tú vas a ir al centro de los datos, en este caso, ¿no? Estamos viendo que tenemos 4 datos, ¿de acuerdo? El centro de los datos va a ser 120 y 130, ¿no? Posición 2 y 3, ¿no? Estamos en la posición 2 y 3, ¿no? Y la mediana básicamente es la semisuma, ¿no? Entonces yo sumo ambas posiciones, que es 120 y 130, y lo divido entre 2. Entonces la mediana acá me va a dar 125. ¿De acuerdo? La mediana aquí me va a dar 125, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación de la mediana? Bueno, la mitad de los clientes gasta menos de 125, ¿de acuerdo? Y la otra mitad gasta más de 125. Es así como se interpreta la mediana, porque básicamente la mediana lo que te dice es, ok, yo voy al centro y el valor que me sale de esa semisuma gasta menos y la otra mitad va a gastar más. Básicamente es como que se va al centro de los datos y te dice, oye, tú hasta acá gastas menos y de aquí en adelante gastas más. Esa es la interpretación de la mediana, ¿no? Es un poco la interpretación de la mediana. Entonces, es así, pero ciertamente no se utiliza tanto porque, claro, en las empresas, por ejemplo, imagínense un Plaza Vea, imagínense un Totus, un Metro, un WOM, la cantidad de clientes que tienen, ¿no? Imagínense en un mes cuántos clientes deben tener, en un día nomás deben tener miles de clientes, imagínense en una semana, en un mes, en un año. Entonces, llegar a ir a la posición central de las compras de todos esos clientes sería bastante tediosa, ¿no? Entonces, la fórmula o la forma de hacerlo es que se utiliza siempre el promedio. Por eso es que la mediana no está utilizada, ¿no? Por eso es que la mediana no está utilizada, sino el dato que se utiliza siempre es el promedio. Pero es importante igual saber cómo se calcula, en qué momento se calcula y cuál es su interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, no está utilizada, pero es importante que nosotros sepamos en qué momentos y cómo se calcula, ¿ok? Bueno. ¿Cuál es la lectura del negocio, no? Claro, ¿para qué utilizar la mediana, no? Representa al cliente típico real, ¿sí? Porque va al centro de los datos, ¿no? Y como les mencionaba, se utiliza o se suele utilizar cuando hay valores extremos, ¿no? Cuando hay como que hay muchos saltos entre la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Como que hay valores extremos, ¿no? Si vamos al tema de edad, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Alguien de 20 años dentro del grupo y tenemos a alguien de 60 años, 50 años, hay una gran diferencia, son extremos, allá, utilicemos mediana, ¿no? Esa es una forma o una de las formas en las cuales podemos utilizarla, ¿no? Pero como les digo, no es muy utilizada, ¿no? Ciertamente no es muy utilizada, pero es importante también saber cómo la vamos a calcular, ¿de acuerdo? Es importante saber cuándo la vamos a calcular. Ok, y pasemos a cerrar esta parte inicial, ¿no? Con la moda. Ok, pasamos a cerrar esta parte inicial con la moda y a la siguiente semana seguimos con las medidas de dispersión. ¿Ok? Ya la siguiente semana seguimos con las medidas de dispersión. Hoy ya creo que es importante cerrar al menos las medidas de tendencia central. Ya hemos visto media, ya hemos visto mediana y ahora vamos a ver la moda. ¿Ok? Y la moda, como bien indica su nombre, es el valor que más se repite en un conjunto de datos, ¿no? El que más utilizado, el valor más usado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos número de compras al mes de clientes, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que tenemos es, oye, nuestros clientes, ¿cuántas veces nos visitan en nuestra bodega? Volvemos al ejemplo de la bodega, ¿ya? Ah, ya tengo que el cliente 1, ¿no? En un mes solamente me visita una vez. Mi cliente 2 me visita 2 veces. Mi cliente 3 me visita 2 veces de nuevo. Mi cliente 4 me visita 2 veces también. Mi cliente 5 me visita 3 veces. Y mi cliente 6 me visita 4 veces al mes, ¿no? Entonces, acá tenemos claro, ¿no? Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5 y cliente 6, ¿no? Entonces, nuestro número de compras al mes oscila entre una vez al mes hasta 4 veces al mes, ¿ok? Pero si nos dicen, oye, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda del número de visitas al mes que te hacen tus clientes? Vaya, la moda es el número o el valor que más se repite en nuestro conjunto de datos. ¿Cuál es el que más se repite? A ver.
¿Cuál es el que más se repite del conjunto de datos, chicos? El 2. El 2. El 2. Exacto, ¿no? Exacto. La moda es el número 2. Entonces, si nos dicen, oye, de todas las visitas, ¿no?, que tienes al mes de tus clientes, ¿cuál es la moda? Ah, ya. La moda es el que más veces se repite, ¿no? Entonces, mi moda de mi bodega es que la moda de mis clientes, ¿no?, es el número de visitas que me hace con más frecuencia, es que es de 2 veces al mes, ¿no? Entonces, claro, tenemos diferentes números de visitas y mi moda es de 2 veces al mes, ¿ok? Entonces, es básicamente así como se hace o se interpreta la moda, ¿no? Entonces, como la interpretación, la mayoría de mis clientes compra 2 veces al mes, ¿no? Esa es la moda. La mayoría de mis clientes compra 2 veces al mes. ¿Sí? ¿Se entendió el cálculo de la moda, chicos? Sí, es simple. Ok, sí, ahí está llamando 2, Elis también, Elizabeth también, aquí también. Perfecto, perfecto, muy bien. Ok, de acuerdo. Sí, entonces les decía, ¿no? La interpretación de la moda, ¿no?, es justamente el cálculo, o mejor dicho, el número que más se repite sobre una variable. Y finalmente, ¿no?, la lectura del negocio que tenemos que tener para la moda o para utilizar la moda es la siguiente, ¿no? ¿Para qué nos sirve la moda? Bueno, identificar el comportamiento dominante, ¿no?, porque es el que más se repite, la frecuencia de compra, ¿no?, es el número que más se repite, y cuál es el producto más vendido, ¿no? Si también pusiéramos, oye, ¿cuál es el producto más vendido? Claro, tenemos que listar todos los productos que me compran, ¿no?, en esas visitas. Y si sale que el producto más vendido es, no sé, la cerveza, ¿no? Ahora que estamos en temporada de mundial, ¿no? ¿Cuál es el producto que más vendes en este mes del mundial, ¿no? La cerveza, perfecto. Entonces, la moda de mis productos más vendidos es la cerveza, ¿no? Y así. Entonces, esa es básicamente la interpretación de la moda, chicos, ¿de acuerdo? Esa es la interpretación de la moda. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta aquí, ¿sí? Vamos a quedarnos hasta aquí en esta sesión. La siguiente sesión vamos a terminar las medidas de desviación estándar, ¿sí? Las medidas de desviación de datos, donde está la desviación estándar, y paso a explicar también el parcial, ¿ok? Ya la siguiente semana voy a tener colgado el parcial. Terminamos la sesión de hoy, que sería con las medidas de dispersión. Paso a explicar el parcial, lo que les voy a pedir. ¿De acuerdo? Y ya en la semana del 10 de julio, del viernes 10 de julio, vendrían a ser ya las exposiciones del parcial, ¿no?, y el desarrollo de los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a subir el siguiente viernes, Elise. ¿Sí? El siguiente viernes ya va a estar subido el parcial. ¿De acuerdo? Entonces, como les menciono, ¿no? Exacto, el viernes 3 de julio. Ajá. Correcto. Ok, entonces eso sería todo por esta sesión, chicos. Sí, les agradezco su participación. Sé que ha habido un partido que debió ser muy interesante. Por ahí quizás algunos han estado un poco dispersos, pero les voy a pedir, sí, bastante su